El artículo que nuestro equipo eligió es un cable eléctrico cuyo interior está conformado por alambre de cobre. El cable eléctrico es utilizado como conductor eléctrico en instalaciones o circuitos eléctricos, ya sea de carácter doméstico o industrial. El cobre es muy buen metal a la hora de transmitir electricidad. De hecho, es uno de los más utilizados, solamente siendo superado por el hierro y el aluminio. Y de los metales más consumidos en el mundo, representa el 27% del destino de la producción total mundial. El cobre es un metal blando que posee un índice de dureza de 3 en la escala de Mohs y de 50 en la escala de Vickers, y tiene una gran resistencia al desgaste. También tiene una excelente conductividad térmica y eléctrica. De hecho, el cobre es un excelente conductor de electricidad, solamente siendo superado por la plata, y es precisamente que por su conductividad eléctrica y su buena maleabilidad y ductilidad es uno de los metales, o es el metal más utilizado en la fabricación de cables eléctricos. La conductividad eléctrica del cobre puro fue adoptada por la Comisión Electrotécnica Internacional en el año de 1913 como medida de referencia estándar a esta magnitud, y también se estableció el IACS, o por sus siglas en inglés, International Anneal Copper Standard, que es el estándar internacional de cobre recocido. Según esta definición, la conductividad eléctrica del cobre recocido medida a una temperatura de 20 grados Celsius es de 58.108.106 Siemens por metro. A este valor de conductividad se le asigna el 100% de IACS, y para la conductividad eléctrica del resto de los materiales se expresa en su porcentaje de IACS. El cobre es un material muy curioso debido a que tiene la propiedad que en presencia del oxígeno forma una película o una capa protectora formada de sulfato de cobre y óxido, la cual recibe el nombre de patina, y es completamente plana y insoluble en agua, y sirve para proteger al material del medio en el que se rodea. Principales propiedades de aplicación. Resistente térmico. Un beneficio de los cables eléctricos de barra de cobre que a menudo se pasa por alto son sus propiedades de resistencia térmica. Los cables eléctricos de cobre son más seguros de usar que los cables hechos de la mayoría de los otros metales conductores, porque son resistentes al calor. Barato. El cobre también es relativamente barato en comparación con otros metales. El oro, por ejemplo, es un excelente conductor de electricidad, pero cuesta varias veces más que la barra de cobre. Si las compañías usaran oro para fabricar cables eléctricos, esencialmente desperdiciarían dinero, ya que el cobre es más conductivo y cuesta menos que su contraparte objetivo. Esto solo es razón suficiente para hacer que el cobre sea el estándar de facto para los cables eléctricos. Alta ductilidad. El cobre no es solo conductor, también es dúctil. En otras palabras, puede doblar y flexionar el cobre hasta cierto punto sin que se rompa ni sufra daños. ¿Por qué es esto importante? Bueno, los cables eléctricos a menudo deben viajar a través de paredes, pisos, techos y otros espacios reducidos. Como resultado, naturalmente se doblarán y serpentearán alrededor de la casa o edificio en el que se utilizan. Las propiedades dúctiles de la barra de cobre permiten que los cables eléctricos de cobre se doblen y flexionen. Seguirán transmitiendo electricidad y no perderán ninguna fuerza de potencia debido a la deformidad de la forma. Alta conductividad. Superado solo por la plata, el cobre es un metal altamente conductor. Esto significa que la electricidad puede pasar a través de ella con mayor facilidad, lo que la hace ideal para su uso en cables eléctricos. Las empresas pueden usar otros metales conductores para crear cables eléctricos. Sin embargo, a menos que usen plata, las propiedades de alta conductividad del cobre permiten una mayor distancia de desplazamiento de la corriente eléctrica. Las empresas pueden crear cables eléctricos más largos y de mejor rendimiento utilizando cobre en lugar de la mayoría de los otros metales conductores. Yo voy a hablar de algunas de las propiedades del cobre. El cobre tiene una densidad a 20 grados centígrados de 8.96 gramos sobre centímetro cúbico y 0.31 libras sobre pulgada cúbica a 68 grados Fahrenheit. También su punto de fusión tiene un valor de 1083 grados centígrados, 1981 grados Fahrenheit y 1356 grados Kelvin. Su punto de ebullición tiene un valor de 2595 grados centígrados, 4703 grados Fahrenheit y 2868 grados Kelvin. Por otra parte, el calor específico del cobre tiene un valor de 0.385 joules sobre gramo por Kelvin y 0.092 calorías sobre gramo por grado centígrado. El calor latente de fusión del cobre tiene un valor de 214 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo, y su calor latente de ebullición tiene un valor de 5410 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo. La conductividad eléctrica del cobre a 20 grados centígrados
es de 58.108 por 10 a la 6 Siemens sobre metro. Su resistencia eléctrica tiene un valor de 0.017 ohms sobre milímetros cuadrados, mientras que su conductividad térmica tiene un valor de 400 watts sobre metro por Kelvin. El coeficiente de dilatación lineal del cobre tiene un valor de 1.7 por 10 a la menos 5 grados centígrados. Y por último, el módulo de elasticidad longitudinal del cobre tiene un valor de 110.000 megapascales, 110.000 newtons sobre milímetro cuadrado y 1.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por otra parte, algunas de las propiedades químicas del cobre son las siguientes. Las valencias tienen un valor de +1 y +2. Los estados de oxidación de igual forma son de +1 y +2. Su electronegatividad tiene un valor de 1.9. Su radio atómico mide 1.28 Armstrong. Su radio covalente 1.38 Armstrong y su radio iónico 0.69 Armstrong. Su estructura cristalina es cúbica centrada en las caras y su configuración electrónica es de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 y 4s1. Su primer potencial de ionización es de 7.77 electronvoltios y su masa atómica mide 63.54 gramos sobre mol. Para la fabricación del cable de cobre, comienza con el reciclado de cobre, que consiste en recoger cualquier pieza que contenga cobre y a veces se mezcla con el cobre puro. La mayor parte son viejos cables, pero a veces también hay otras piezas más grandes. La mayor parte está oxidada y presenta elementos contaminantes como óxidos. Luego sigue la fundición. El material en bruto es fundido en una cámara en la que se inyecta oxígeno a alta presión para elevar su temperatura. Una parte de las impurezas arde aquí hasta desaparecer. Luego sigue elaboración de láminas. El cobre fundido se canaliza hacia una máquina donde se llenan unos moldes en forma de plancha, y en esa parte se prepara el tratamiento térmico. Luego sigue enfriado y limpieza. Las láminas se enfrían con agua y se llevan a un tanque donde serán sometidas a un baño electrolítico para eliminar impurezas. El resultado son unas piezas metálicas de aspecto mucho más brillante y lustroso. Luego sigue el tratamiento termoquímico. En ese proceso se realiza el refinado electrolítico a las láminas de cobre, proceso que explicará un compañero más adelante. Luego sigue vuelta a la fundición. Las planchas de cobre se reenvían a otra parte del taller para volverlas a fundir, esta vez sin impurezas. Y finalmente el estirado. Para crear el cable de cobre, el metal se deja enfriar parcialmente y se le va dando una forma alargada mediante estiramiento mecánico, hasta que se tenga el diámetro deseado. Al enfriarse ya tiene un aspecto muy similar al que ya conocemos. Bueno, algunos de los tratamientos térmicos del cobre pueden ser el recocido, que se produce calentando el cobre a una temperatura adecuada en un horno electrónico de atmósfera controlada y luego se deja enfriar el aire. El refinado se trata de un proceso controlado de oxidación seguida de una reducción cuyo objetivo es volatilizar o reducir a escorias todas las impurezas contenidas en el cobre con el fin de obtener cobre de gran pureza. Y el último, temple. El cobre admite temple para aumentar su dureza y tenacidad. El proceso es mezclar cobre fundido con un porcentaje del 3 al 5% de magnesio. El tratamiento termoquímico. El refinado electrolítico es el tratamiento termoquímico utilizado en el cobre para la fabricación del cable eléctrico. La electrólisis de soluciones acuosas o sal se funde y produce cobre de alta pureza, en la cual operación de refinación de cobre se convierte en una delgada placa plana, constituyendo el ánodo. El cátodo es generalmente una hoja de cobre electrolítico puro. Los ánodos y los cátodos están inmersos en una celda que contiene sulfato de cobre y ácido sulfúrico, el cual actúa como un electrolito. La acción de la corriente eléctrica puede ser fácilmente visualizada recordando que la acción en el ánodo es siempre de oxidación y de reducción en el cátodo. El paso de la corriente tiende a oxidar el cobre en el ánodo, en el cátodo el sulfato de cobre, siendo más fácil de reducir a otros sulfatos presentes. Se descompone el metal de cobre y ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico se devuelve al ánodo para disolver más cobre, completando así el ciclo. En la celda con ánodos solubles, ambas reacciones están procediendo al mismo tiempo, de manera que la energía necesaria para la descomposición se deriva de la energía resultante de la combinación. El resultado final es que no absorba o disipa energía. ¿Por qué se realiza este tipo de tratamiento térmico? Se realiza este tipo de tratamiento térmico debido a la naturaleza del refinado. Con este tratamiento se logra reducir a escorias todas las impurezas contenidas en el cobre con el fin de obtener un cobre con mejor pureza o no tenga impureza.
Al obtener un cobre sin impurezas, se vuelve un mejor conductor eléctrico, lo cual beneficia al cable eléctrico para que cumpla con su trabajo.